Hola, buenos días. A nombre de Canaco La Paz le damos la bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, legitimación de contratos colectivos de trabajo con la firma Estratego. Muchas gracias por apoyarnos con estos temas. Recibimos al licenciado Omar Cruz Vargas, director de operaciones jurídicas en Estratego Firma. Muchas gracias, licenciado Omar, por apoyarnos. También recibimos al licenciado Daniel Esquer Guevara, abogado de la oficina de Obregón en Estratego Firma. Muchas gracias, licenciado Jesús, a Sandra Ramos de Estratego por apoyarnos a vincular estos temas importantes para las empresas acá en Baja California Sur y también las que se sumen de otros estados. Muchas gracias. Bienvenidos. Les dejo la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y gracias por su tiempo. Esperemos que los temas que comentemos aquí sean de mucha utilidad. Pues bueno, como se comentaba, vamos a estar resolviendo cualquier duda que se tenga y vamos dando tiempo entonces a esta capacitación, sesión, webinar. Comenzaré yo, posteriormente mi compañero el licenciado Daniel estará dando también algunos temas. Pues bueno, les comento cuál es el objetivo de esta sesión, como lo estamos visualizando nosotros. Es darles a conocer a ustedes los aspectos prácticos relacionados con los procesos sindicales y también con todo lo relacionado al desahogo laboral. Vamos a tocar prácticamente 3 temas particulares. ¿Me ayudarías con la siguiente, por favor? Gracias. Dentro del temario tenemos la legitimación de contratos colectivos, como es el título general de esta plática. También vamos a ver lo que hace el Centro de Conciliación, que como tal hay un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Recordemos que hay centros de conciliación locales en cada estado, pero a nivel federal únicamente está el registro. Es un tema que está centralizado a partir de la reforma del 2019 y que entró en vigor prácticamente hace poco más de un año como tal, ya con la vigencia del centro y su registro. Y finalmente también vamos a platicar sobre el nuevo proceso laboral, donde si bien hay algunas acotaciones que tienen que ver con el derecho colectivo o sindical, también consideramos práctico por este uso ya de que en todo el país las nuevas demandas laborales se están implementando a través de los tribunales y no de las juntas, ¿no? Entonces, comencemos con los temas. Adelante, por favor. Muy bien. El primer punto, como lo mencionábamos, el tema de la legitimación de los contratos colectivos. Vamos a ver un poco el tema del antecedente o de dónde surge esto. Adelante. ¿Qué es la vida sindical? Prácticamente, ¿y dónde nace? ¿Cuál es el origen de la vida sindical? En México como tal, prácticamente a partir de 1872, con esta asociación que están viendo en pantalla, la Asociación de Artesanos y Obreros de Hilados y Tejidos, que prácticamente en 1876, estamos hablando de 4 años adicionales, se creó la Confederación de Asociaciones de Trabajadores de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, primero ya teníamos colaboradores o trabajadores que ya estaban asociados como tal. Lo que hicieron es formalizarlo en ese punto y ahora sí hacer una confederación. Dentro del derecho sindical o colectivo actual, tenemos que podemos generar sindicatos a través de la unión de trabajadores o patrones, pero cuando un sindicato se une con otro sindicato, podemos hacer una federación. Y cuando esas federaciones se unen, pueden generarse confederaciones, como conocemos algunas muy famosas como la CTM o la CROC aquí a nivel nacional, ¿no? Lo hicieron para defender su derecho de huelga, obviamente es la defensa de derechos colectivos, hablando en materia laboral, y evitar de alguna forma que se atropellen lo que ya señalaban las leyes de ese entonces, ¿no? Ese es prácticamente el origen que tenemos aquí en México del tema sindical. Adelante. Hablando del contrato colectivo, ¿no? Señalábamos que el sindicato es la agrupación de varios trabajadores o de varios patrones. Para constituir un sindicato legalmente necesitamos unirnos 20 trabajadores. Ese es el mínimo, es uno de los requisitos mínimos e indispensables para poderse constituir como tal. Y hablando de un sindicato de patrones, por lo menos tienen que ser 3 patrones para que se pueda constituir ese sindicato como tal. Los sindicatos que generan contratos colectivos de trabajo. ¿Qué son estos contratos colectivos de trabajo? La realidad es que son convenios que se celebran. Ese convenio se sienta a celebrarlo por lo regular entre sindicato y empresa y de ahí es donde sale este escrito, ¿no?
Actualmente, una vez que está celebrado entre esas partes, el trabajador o el patrón dentro del sindicato lo tendría que dar en todo caso ese check, que es donde estamos hablando de la consulta o de la legitimación de los que ya existían, que ahorita lo vamos a hablar más a detalle. Entonces, ¿qué se establece en este contrato colectivo? Vamos a establecer esto que está aquí subrayado, las condiciones según las cuales debe de prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. ¿Qué quiere decir? En el contrato colectivo tú puedes señalar que va a ser de tal domicilio exclusivamente, o bien yo soy una empresa con varios domicilios y el contrato colectivo puede señalar varios domicilios. Eso es parte de los puntos que en muchas veces o en muchas ocasiones nuestros clientes como empresarios nos llegan a preguntar, ¿no? Sí, un contrato colectivo puede abarcar varios domicilios, pero lo tienes que establecer expresamente en el contrato, ¿no? Es parte de los comentarios que queríamos abordar aquí, que con gusto podemos disipar esas dudas al respecto, ¿no? Adelante, por favor. Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos del contrato colectivo? ¿Cuáles son los aspectos mínimos? Incluso los establecimos aquí con el listado tal cual como nos lo señala la actual Ley Federal del Trabajo. Tenemos que tener los nombres y domicilios de los contratantes. ¿A qué nos referimos por contratantes? Tanto al patrón como al sindicato, cuando estamos hablando de un sindicato de trabajadores, ¿no? Tiene que venir las generales, le llamamos en derecho, de estas dos personas, ¿no? Tiene que venir la empresa y establecimientos que se abarque, se tiene que especificar como tal, su duración. Muchos de los contratos colectivos, la duración la establecen a 1 año, pero la ley nos señala que por lo menos los tenemos que estar revisando cada 2 años. Entonces, la recomendación sería que cada año se revise para estar actualizando el tema que ahorita les voy a comentar cuál sería. Tenemos que establecer la jornada de trabajo. Si bien puede haber un reglamento, puede haber ya contratos individuales, que de hecho los tienen que tener los dos, en el contrato colectivo se puede establecer las jornadas, cómo se van a estar determinando, ¿no? Los días de descanso y vacaciones. Aquí es donde el patrón puede organizarse con el sindicato. Sabes que la ley actualmente nos señala que son 12 días, pero yo quiero establecer en mi contrato colectivo que les voy a dar un día más del que señala la ley. Entonces le voy a dar 13 días y así sucesivamente, ¿no? El monto de salarios. Esto es bien importante. Tenemos que cuidar el tabulador de los salarios conforme a los puestos que se tienen en la empresa. ¿Por qué les recomendaba que llevemos esa actualización anualmente? Para que actualicemos este tema de los salarios, ¿no? Y más considerando si tenemos trabajadores que están dentro del salario mínimo general vigente o dentro del salario mínimo profesional, año con año sabemos que por lo menos los últimos años se ha estado actualizando. Entonces la recomendación es que se actualice. Evidentemente, si por algo no logras actualizarlo, pero organizas tu nómina y organizas el tema frente a la seguridad social, estás cumpliendo con la ley, pero qué mejor que vayas empatado con lo que pagas en nómina, con lo que estás señalando en seguridad social y con lo que está en tu contrato colectivo, ¿no? Por eso la actualización. También tienes que señalar las cláusulas de capacitación y adiestramiento, donde estamos hablando mucho de lo que nos señala el artículo 153 en adelante de la Ley Federal del Trabajo, tanto en el aspecto constante de los trabajadores como en los que son de nuevo inicio, ¿no? Y también el tema de las bases de la integración y funcionamiento de las comisiones. ¿A qué nos referimos por comisiones? Cuando constituimos un sindicato, hay ciertos órganos mínimos que tiene que tener un sindicato, ¿no? Un órgano que vea el tema financiero, un órgano que vea el tema de las votaciones. Esas las puedes constituir en comisiones. De hecho, la ley no te limita a que un sindicato solo tenga esas. Tú puedes hacer una comisión de deporte, puedes hacer una comisión informativa. Tienes que señalar en el colectivo cómo esas comisiones que el sindicato ya tiene y que existen van a participar en tu empresa, ¿no? Y pues bueno, algunas otras estipulaciones que se consideren apropiadas para la generalidad de los trabajadores. Recordando que ahorita que platiquemos de la legitimación más a detalle, hay ciertos tipos de trabajadores como conocemos, ¿no? Tenemos trabajadores de base y trabajadores de confianza. Dentro de las votaciones que estaremos, insisto, platicando, los de confianza no son colaboradores que puedan votar, no tienen derecho a voto. Pero cuando celebras un contrato colectivo, ese abarca a toda tu empresa, con independencia de que haya de confianza y de base, que en todas las empresas lo hay prácticamente. La única diferencia es que los de confianza no pueden votar, pero sí tendrán derecho a lo que diga el contrato colectivo, con independencia de que no lo pudieron hacer. ¿Por qué no pueden votar los de confianza? Porque se entiende que son representantes del patrón.
Entonces, si estamos hablando que los trabajadores quieren revisar el colectivo, se puede tergiversar a que un representante del patrón esté votando a favor o en contra. Por eso se hacen a un lado, pero no dejan de ser colaboradores y obviamente tendrán derecho a lo que diga el colectivo, ¿no? Y algo muy importante que actualmente estamos revisando muchísimo con nuestros clientes en sus contratos colectivos, especialmente de aquellos sindicatos que no generaron una vida activa, es que tenían la cláusula de exclusión por separación, que es esto que está aquí subrayado. ¿A qué nos referimos? El contrato colectivo no puede señalar, tal cual, no puede señalar que en caso de que el trabajador decida no estar afiliado al sindicato o agremiado, según digan sus estatutos, si yo digo, no quiero ser partícipe de eso, no quiero votar, yo me voy a lo que decidan las personas que estén dentro de la votación, tiene derecho a eso. Pero anteriormente estaba permitido, porque sí lo estaba, si yo trabajador decía, no quiero estar en el sindicato, podrían tener la facultad de rescindirme de alguna forma con justificación. Actualmente no. Si un trabajador no quiere estar en el sindicato y lo rescinden, es un despido injustificado completamente porque no puede establecerse esta cláusula dentro del contrato colectivo. Hay otra cláusula que sí está permitida y que se parece. Les explico cuál es. Yo, sindicato, puedo tener derecho a proponer que uno de los afiliados que tengo actualmente, pero que no es empleado, entre a tu empresa a cubrir la vacante. Es decir, yo, patrón, voy a escuchar al sindicato a primera instancia para que me proponga quién me puede cubrir las vacantes que tengo vigentes actualmente. Pero si ya esa persona, ya estando dentro de la empresa y afiliada al sindicato, decide salirse un día del sindicato, no por eso lo voy a poder despedir justificadamente, ¿no? Esto es parte también de una cláusula que está permitida y otra que no, pero que pueden en su momento compaginarse en este punto medio, ¿no? Veo que hay algunas preguntas, no sé si gusten que vayamos platicando de ellas o bien las resolvemos al último. Hay una pregunta, licenciada. Licenciado, ¿puede abarcar varios domicilios a pesar de ser un municipio diferente? Sí, sí se pueden abarcar, a pesar de ser domicilio en un municipio diferente. Lo que tenemos que considerar es que tanto como lo manejábamos anteriormente en las juntas locales y federales, también los sindicatos, hay sindicatos locales y sindicatos federales. Depende si lo autorizó la Secretaría del Trabajo local de un estado o federal a nivel nacional. En este punto tenemos que analizar si es dentro de un mismo estado y el sindicato tiene esa facultad local o federal, sin problema. Cuando cambiamos de estados, ahí tiene que ser solamente un sindicato federal, si no, no sería válido por la propia jurisdicción que tiene esa asociación, ¿no? Ok, muchas gracias. Habían solamente una pregunta, si gusta continuamos. Perfecto, muchas gracias. Adelante. Muy bien, le dejo el micrófono al licenciado Daniel y con gusto continuamos ahorita. Gracias. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, licenciado Omar. Pues para continuar con la presentación, una vez que vimos esta figura de lo que es un contrato colectivo de trabajo, les voy a explicar brevemente cuál es el proceso para el depósito de este contrato colectivo. Entonces, primero que nada, uno de los requisitos indispensables para obtener este certificado de depósito del contrato es obtener una constancia de representatividad. La constancia de representatividad, como el nombre lo indica, es un documento que hace referencia a que efectivamente los trabajadores tienen representación ante este sindicato y por ende en el contrato colectivo. Todos estos cambios que hemos estado viendo, la creación del centro, la legitimación de los contratos colectivos y el depósito ante esta autoridad registral, por así decirlo, que tiene cierta independencia o autonomía, por mencionar esos adjetivos, son consecuencias de una actualización normativa, ¿no? Primero tenemos una reforma constitucional en el 2017 en materia del derecho al trabajo, en específico el artículo 123, y posteriormente pues tenemos otra reforma que digamos que regulariza de manera más específica la creación de estos centros para la impartición de justicia y todo lo referente al principio de libertad sindical y la negociación colectiva, ¿no? Entonces, el contrato colectivo de trabajo se va a registrar o depositar ante estos centros de conciliación y registro laboral. ¿Cómo se hace este depósito? Primeramente, pues obteniendo una constancia de representatividad. La constancia de representatividad
tiene un proceso ante una página de internet que expide el centro. La verdad que esta página de internet es muy dinámica, existen ciertos videos en cada uno de los apartados que te explican de manera muy sencilla cuál es el proceso paso por paso, ¿no? Entonces, lo primero pues es obviamente entrar a esta página de internet, crear un usuario, una contraseña y se presenta una solicitud para la obtención de esta constancia de representatividad. Al momento de presentar la solicitud se presentan distintos requisitos, sobre todo información de los centros de trabajo, los domicilios generales de los trabajadores, incluso se adjunta un listado de los trabajadores con los nombres, el CURP, las generales, ¿no?, en materia de los trabajadores y también la información acerca del sindicato, ¿no? También pues obviamente se tiene que acreditar la personalidad del solicitante. Y uno de los puntos más importantes es presentar este listado que les comentaba, donde se acredita la existencia de la representatividad de por lo menos el 30% de los trabajadores cubiertos por el contrato colectivo, ¿no? Obviamente en la práctica se recomienda que sea un porcentaje mayor, pero pues nos establece como requisito la norma que por lo menos debe ser el 30%. Una vez que el centro, a través de la página de internet, recibe esta solicitud de obtención de la constancia, publica un aviso donde da a conocer y además de asignarle un folio o un expediente, da a conocer que existe esta solicitud de obtención de constancia, ¿no? Esto tiene pues la finalidad de que en caso de que exista otro sindicato pueda personarse e incluso participar en esta obtención de la constancia de representatividad, ¿no? Lo hace por medio de la página de internet, se publica como tal este aviso o esta solicitud y posteriormente también le hace el requerimiento al patrón para que dentro de las instalaciones del centro de trabajo fije de manera pública lo que es la solicitud, ¿no? Para que sea visible a los trabajadores de la empresa. En caso de que un sindicato o dos sindicatos o más quieran adherirse a la solicitud, pues como lo comentaba, lo pueden hacer y también sería a través de este centro, a través del portal del centro, presentando pues el aviso correspondiente. ¿Me van con la siguiente, por favor? Hay dos supuestos, ¿no? Puede ser que se apersone un sindicato tercero, y tenga la intención de obtener esta constancia de representatividad, ¿no? En caso de que sea esta la situación, el centro va a analizar estas dos solicitudes y va a realizar también una consulta para determinar cuál de estos sindicatos tiene un respaldo mayoritario. Una vez que analice la información y este listado de los trabajadores, pues emitirá obviamente la constancia de representatividad al sindicato que obtenga el mayor número de votos. En caso de no existir ningún tipo de observancia o que no sea persona u otro sindicato, el centro emite esta constancia de representatividad 10 días posteriores a la consulta, ¿no? ¿Me dio la siguiente, por favor? Para continuar, existe un llamado proceso de democratización. Es donde se da el sindicato procura conocer si efectivamente los trabajadores están conscientes y si efectivamente conocen la representación que tienen a través de este sindicato o bien el contrato colectivo. Y para este proceso de democratización como tal es una consulta, ¿no? Se debe de hacer una publicación al menos 10 días previos a la celebración de la consulta y se hace de igual manera ante este portal de internet, ¿no? Se capturan todos los datos que hay a través del sindicato. Es importante aquí mencionar que en cada una de estas etapas a través del portal existe un último apartado donde nosotros podemos adjuntar cualquier tipo de información complementaria que nos ayude a acreditar el trámite que estamos realizando, ¿no? En este caso, por ejemplo, la consulta, la publicación del aviso, la solicitud incluso de la obtención de la constancia. Entonces, aquí en este punto, al haber publicado, digamos que proceso de consulta,
también se debe de capturar la información de la persona que va a dar fe o va a verificar el evento, ¿no? Que es el proceso de consulta. Aquí la ley nos permite hacer este proceso de consulta a través de un fedatario público, podría ser un notario público, o bien a través del personal de la propia secretaría, ¿no? De la autoridad laboral. Aquí la situación es que, y de hecho la ley establece que en caso de que exista alguna denuncia que den indicios a la autoridad laboral acerca de que existen violaciones o bien influencias en los trabajadores, puede incluso, además de que nosotros optemos por el fedatario público, enviar a un personal por parte de la autoridad para que verifique el cumplimiento y el respeto de estos principios que les comentaba, ¿no? Que es la libertad sindical, sobre todo referente a que el voto debe ser personal, libre y secreto. Entonces, aquí el sindicato se encarga de generar la documentación necesaria para la consulta con los trabajadores. ¿Pudiera la siguiente, por favor? Me parece que hay ahí algunas dudas en el chat. Sí, ¿gusta que se la lea? ¿Gusta Sí. que le lea la pregunta, licenciado? Claro, Tenemos sí. dos preguntas. ¿Cuántas personas se deben contar para la constitución de un sindicato? Sí, claro. Por lo menos la ley nos establece que debe de existir 20 personas. A partir de 20 personas ya es obligación prácticamente pues contar con un sindicato, ¿no? Existen otras figuras, aquí nada más como complementario. Recordemos que todas estas reformas son consecuencias pues, de la actualización normativa y de cumplir con las obligaciones que tenemos como Estado mexicano de la normativa internacional. Y también tenemos otro tipo de figuras que nos sirven para acreditar la existencia de esta representación de los trabajadores en las decisiones de la empresa, ¿no? Por ejemplo, las comisiones mixtas pudiera ser un ejemplo y un instrumento que nos permite pues, acreditar este derecho de negociación colectiva o de participación de los trabajadores, ¿no? Pero si nos vamos al estricto sentido, son 20 el número de personas que se requieren pues, para constituir este sindicato. Gracias. ¿El contrato se puede entregar antes de la consulta o tiene que ser ese día por la presencia del verificador? Daniel, no sé si me permitas contestar esta pregunta. Adelante. Sí, adelante. Muchas gracias. De hecho, la norma nos señala que tienen que ser 3 días antes de la propia consulta. O sea, es una obligación que tenemos de que se entregue y quería tomar el uso de la voz aquí porque hay que tener mucha consideración en que no tiene que ser digital solamente. Muchas ocasiones puede ser, les mando un correo a todos mis colaboradores y digital se hizo, pero nos señala la norma que tiene que ser en físico. Entonces hay que tener un respaldo de que se acusó por parte de los colaboradores y por lo menos que tenga fecha de 3 días antes a esa consulta que se va a realizar, ¿no? Es parte del proceso debido que tendremos que seguir. Gracias. Gracias, Lick. Tenemos otra pregunta. ¿En qué ley u ordenamiento se encuentra la regulación y constitución del sindicato? Adelante, Daniel, si gustas. Claro, existe todo lo referente a la parte del derecho laboral, pues sabemos que está la Ley Federal del Trabajo, donde hay un apartado pues, que hace referencia a la parte colectiva del trabajo. Y también recientemente se expidieron lo que son los lineamientos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. De hecho, más adelante en la presentación vamos a establecer unos artículos que hace referencia también a esta materia, ¿no? Que viene como que a reglamentar toda esta parte. Adelante. Creo que hay otra pregunta o continúo. Igual, Si ahorita gusta, acabamos de ver, ¿sí? si gusta esta y ya continuamos con el tema. Hola, quizás no es muy al tema, pero ¿puede el presidente de la Junta, ya sea local o federal, ser al mismo tiempo secretario general de algún sindicato? Si me permiten, ahí tendremos que considerar qué tipo de sindicato es, recordando que también se tienen sindicatos burócratas en este punto o del Estado, pero la realidad es que hay ciertas provisiones también en la ley de responsabilidad de los servidores públicos que los limitan. Digamos, una respuesta corta analizando cada ley e incluso considerando de qué estado se trata, la idea sería que no,
La intención es que sería que no, porque puede haber controversia al ser juez y parte de ciertas situaciones, ¿no? Y considerar que el secretario tiene que tener alguna relación con el gremio que está representando también. Gracias. Si gusta, Gracias. continuamos. Claro, pues nada más para cerrar, ¿no? O sea, todo el proceso del depósito del contrato colectivo se concluye con la expedición por parte del centro de esta constancia de representatividad, ¿no? Entonces, una vez obtenido la constancia de representatividad, podemos pasar digamos que al siguiente paso, que sería el depósito del contrato colectivo ya en específico, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar al tema de la legitimación de contratos colectivos. Esto es para contratos colectivos que ya estaban existentes y que deben de ser depositados. Bueno, legitimados, ¿no? En específico. Muchas gracias. Continúo con este tema. ¿De dónde surge todo este aspecto de la legitimación, no? Prácticamente a raíz de la reforma del 1 de mayo del 2019, tenemos el decreto 11º dentro de los transitorios de esa reforma o de esa publicación, donde nos dice que todos los contratos colectivos vigentes a la fecha de la publicación de este decreto tendrán 4 años para llevar a cabo su legitimación. Por eso que tenemos el término del 1 de mayo de este año ya se nos fueron los 4 años a partir de esa publicación para poderlos legitimar. ¿Qué pasa con que dice que previo a esta reforma? ¿Y qué pasó si yo todavía a partir del 2019, el 1 de mayo, deposité un contrato colectivo en la Junta? La realidad es que ahí se reforma un poco. El centro entró en vigencia como tal prácticamente en noviembre del 2021. Entonces, esos contratos, todo lo que ellas presentaban de la Junta, con independencia de cuándo se publicó la reforma, todo estaríamos obligados a legitimarlos. Entonces, hay que considerar que esos contratos presentados tenemos este término como tal. La autoridad no se ha pronunciado al respecto. Sí ha dado algunos informes y la verdad es que el porcentaje estaba muy bajo, muy, muy bajo. Y hay que cuidar mucho la dinámica de la programación, ¿no? Algunos clientes nos han comentado, estoy en el proceso de organizándome en cómo me voy a legitimar junto con el sindicato y lo estoy valorando quizá en abril, ¿no? La realidad es que yo les aconsejaría que cuidemos mejor los tiempos porque el tiempo apremia bastante y hay que valorar que dentro de estas consultas de legitimación va a actuar gente de la Secretaría o bien un fedatario público. Ahorita les voy a comentar cómo es el proceso, pero sí hay que valorarlo porque al final ellos tienen agenda. Y si nos vamos a un punto medular, oye, si yo tengo hasta el 1 de mayo del 23 para legitimarme, ¿qué pasa si yo registro o solicito fecha el 15 de abril y me la dan hasta posterior a mayo? Es un tema que realmente no se ha organizado porque ya depende de la autoridad, pero yo les aconsejaría que cuidemos que el proceso esté cerrado 100% antes de esta fecha, ¿no? Y pues bueno, no solo está en este transitorio de esa reforma, sino que también deviene la propia reforma y en este punto la legitimación pues, del capítulo 23 del TEMEC, ¿no? Que sabemos que hay ciertos temas que se han modificado o han mejorado la instancia laboral en México a raíz de la firma de este tratado. Y pues bueno, tenemos que a través de la legitimación ratificar el contenido de esos contratos, decir que estamos de acuerdo, simplemente que los trabajadores lo avalen a través del proceso que el propio centro nos va guiando, ¿no? Adelante. En este punto, quizá en un aspecto práctico, algunos de ustedes llegaron a escuchar un tema que pasó en este lado del Bajío, en Guanajuato, donde hay una fábrica de automotores, donde el contrato colectivo no se pudo celebrar, no se pudo legitimar como tal. Incluso se estaba valorando el tema de cambiar de sindicato. Y hubo una controversia bastante fuerte, donde las votaciones no fueron hechas de forma debida, se prestó a muchos temas complejos que evidentemente generó que se alzara la voz por parte de los sindicatos y de algunos colaboradores. ¿Y qué pasó? Esa celebración o esa votación se declaró inválida. Pero dentro de este tratado del TEMEC hay un mecanismo laboral de respuesta rápida, donde Estados Unidos y Canadá o incluso México de forma recíproca pueden decir, ¿sabes qué? Me enteré de esta situación y considero que lo tienes que resolver de forma inmediata e incluso se puede establecer sanciones entre los integrantes de este tratado, ¿no? ¿Qué pasó en este punto práctico? Esa votación se declaró ilegal, dijeron no, no fue correcta y se volvió a hacer una nueva votación para ver cuál era el sindicato que se quedaba. Aquí estamos hablando de cuotas sindicales
de muchísimo dinero, evidentemente, y la lucha por las confederaciones, por tener este contrato colectivo fue muy fuerte. Entonces se prestó a ilegalidades y tuvo que intervenir incluso el aspecto internacional para estar analizando que realmente se hiciera como tenía que hacerse y al final se logró llevar a cabo la votación como era, ¿no? Es la primera vez después de la celebración del tratado que se hace ese mecanismo laboral. Pues bueno, lamentablemente nos tocó del lado de México que fuéramos el puntito negro donde no lo hicimos de forma debida y tuvo que intervenir el aspecto internacional. A lo que voy es que no solo es un tema de México, es un tema que a nivel nacional puede tener gran trascendencia, a nivel internacional puede tener gran trascendencia y es algo que se tiene que cuidar. Evidentemente son empresas transnacionales en este punto, las pymes o en todo caso las medianas incluso, también se tiene que valorar que lo hagamos bien, pero ya hablando de macro transnacionales son aspectos muy, muy cuidadosos que hay que valorar en estos colectivos, ¿no? Adelante, por favor. ¿Cómo es el proceso para legitimar? De hecho, esta es una captura donde la Secretaría del Trabajo nos plasma el proceso de una forma muy dinámica. El sindicato que es titular del contrato colectivo, quien lo presentó en su momento, va a presentar ante el centro en la plataforma, todo se hace digital, nada es presencial. Presentas ante la plataforma los requisitos que te piden, el contrato colectivo, el listado de quién se va a legitimar y se va a programar la consulta. Ahí te va a decir, ¿sabes qué? ¿En qué fecha te interesa? Tengo fechas en tales días. Aproximadamente están mandando las fechas entre 3 y 4 semanas. Actualmente es lo último que nos ha tocado. Y se programa ese tema de la legitimación, ¿no? Una vez que está programado, tienes que, como tal, llevar a cabo plasmar en lugares visibles dentro del centro de trabajo esta convocatoria para que puedan comparecer los trabajadores. Incluso tienes que estar tomando fotografías de que cada 3 días, por lo menos 3 fotos, estuviste realizando esa toma, subirla al centro y eso es una evidencia de que realmente la convocatoria está publicada y de que los trabajadores tienen acceso para poderla ver y presentarse el día en que se vaya a realizar la consulta como tal, ¿no? Llega el día de la consulta, tienen que estar los colaboradores listos. Evidentemente, el patrón no tiene que tener una intervención directa, es todo entre el sindicato, el visitador de la STPS o se puede elegir un fedatario público. Yo en este punto recomiendo que sea alguien de la STPS porque el fedatario al final sí nos puede ayudar a hacer todo el proceso, incluso vamos a gastar el tema de sus honorarios, pero la persona de la STPS ya sabe el proceso exacto. Nos vamos a evitar que haya un vicio en el proceso a pesar de que hubiésemos hecho bien la legitimación. Por eso es que recomiendo que sea alguien de la autoridad. Llega la persona y procedemos con la votación, como cualquier votación que nos ha tocado a nosotros dentro del ámbito local o federal, ¿no? Que hasta el día de hoy hace el INE. Así va a ser, tiene que haber una mampara donde procedan los trabajadores a hacer el voto libre, directo y secreto y tiene que haber una urna donde lo deposite. Una vez que se acaba la votación, tal cual, llegan los escrutadores, que son los que van a estar contando los votos, sacan los votos y van contando uno por uno cómo quedó. Todo eso lo va a hacer, de hecho lo hace a mano en una de las actas, la persona visitadora, y de ahí se va a generar esa acta. De ahí el propio visitador va a decir, ¿sabes qué? Me parece correcto, se aprueba la legitimación y te otorga como tal el desahogo de la comparecencia. Si tiene alguna observación, probablemente te lo niegue y ahí te dirá cuáles son las observaciones. La realidad es que afortunadamente hasta la fecha, en todo el proceso que hemos intervenido, no nos ha tocado alguna negativa y en ese mismo momento nos dan la visita como tal, el desahogo, y aproximadamente en 3, 4 semanas más, el centro ya te va a dejar descargar el acuerdo como tal con esa autorización. Son los procesos que se están tardando y con eso tendríamos por terminada la propia legitimación, considerando que por lo menos tendríamos que buscar las actualizaciones que decíamos cada año o cada 2 años máximo, ¿no? Adelante. Y bueno, como empleador, ¿cómo puedo ayudar yo para que realmente se pueda celebrar el contrato colectivo? Como empleador, legalmente no debemos de tener injerencia, pero pues tenemos que apoyar a los trabajadores para que sí conozcan el colectivo y para que puedan estar presentes, ¿no? En este punto, ¿cuáles son las recomendaciones que tendríamos que hacer? Tener el listado de los trabajadores que tienen derecho a voto en este punto para que el sindicato lo pueda presentar ante el centro. Ese listado de trabajadores se va a cargar y es el que va a considerar el visitador. También hay que cuidar el espacio, ¿no? Hay que tener un espacio factible, como les decía, para hacer la votación. No necesariamente tiene que ser en el centro
de trabajo, eso es importante. Si yo tengo un centro de trabajo operativo y un centro de trabajo administrativo, puedo yo reunir a todos mis trabajadores en uno solo. O puedo, si quiero, rentar un espacio, una terraza, un casino, lo que sea, ahí lo rento y ahí van a estar todos mis trabajadores para la votación. No tiene que ser en la fuente de trabajo si es que no tenemos el espacio suficiente para eso. Cuidar los tiempos, obviamente, no podemos estar presionando a los trabajadores para eso. Sabemos que la legitimación, entre más trabajadores seas, pues más tiempo nos va a demorar. Hay algunos que pueden durar todo el día y es un punto que tenemos que cuidar. Y pues bueno, el diálogo constante con el sindicato para que esto se pueda lograr como se busca, ¿no? Prácticamente en la práctica es lo que teníamos que cuidar mucho. Adelante. Y pues bueno, eso hablando del tema de legitimaciones, de depósitos de contratos colectivos, únicamente recalcar, el depósito es cuando un contrato colectivo nuevo, que no existía uno anterior, y la legitimación es cuando ya tenemos uno que se hubiese presentado ante la Junta Local o la Junta Federal, dependiendo del giro del sindicato. ¿Quién es que se encarga de este tema de estar haciendo el registro? Este ente, el Centro de Conciliación y Registro Laboral, y mi compañero Daniel va a estar platicando un poquito más de esto. Adelante. Gracias, Omar. Sí, tal como lo indica el licenciado Omar, una de las actividades, aparte de la cuestión del registro de estos contratos colectivos, el centro también tiene la encomienda o la actividad de llevar lo que es una etapa conciliatoria, ¿no? La cuestión de la conciliación tiene como objetivo pues evitar largos procesos, cuantiosos juicios que duraban años, que era lo que antes veíamos en lo que era la resolución de controversias en materia laboral, en lo que eran las juntas de conciliación y arbitraje. Entonces, esta etapa prejudicial, por así llamarlo, toda vez que pues, como sabemos, la naturaleza de estas controversias ahora son judiciales, es de carácter obligatorio, que significa que estos centros van a ser los competentes para llevar a cabo esta función conciliatoria y va a ser previa a llevar el conflicto ante el Tribunal de lo Laboral. ¿Cómo se lleva a cabo esta etapa perjudicial? Se lleva a cabo por medio de una solicitud de conciliación. Esta solicitud de conciliación se puede hacer ya sea de manera física en las instalaciones del centro o bien se puede solicitar por internet en la página que pone a nuestra disposición el centro. El trabajador tiene que brindar información acerca de las actividades que venía desempeñando, en específico de la relación laboral que sostenía, y la ley aquí haciendo o respetando más bien la parte social que conocemos que caracteriza al derecho del trabajo. Únicamente basta con que el trabajador brinde información acerca del domicilio en caso de que no conozca quién es su patrón real, ¿no? O muchas de las ocasiones puede ser que no tenga siquiera un contrato de trabajo, ¿no? Entonces es suficiente que brinde esta información del domicilio donde él prestaba sus servicios para que el centro tenga, digamos que la información necesaria para realizar la notificación correspondiente para acudir a esta etapa perjudicial de conciliación. Todo lo que se ventila o lo que se va a manifestar en esta etapa de conciliación no puede constituir ningún tipo de prueba ya en un procedimiento administrativo o judicial. Es decir, la finalidad de aquí es llegar a un arreglo, un acuerdo entre las partes y evitar la sobrecarga o además que se vaya a un proceso litigioso ante una autoridad judicial, ¿no? Entonces, aquí es importante aclarar que todo lo que se manifieste a lo largo de esta etapa conciliatoria, pues no va a formar prueba en un determinado procedimiento judicial, ¿no? Nos establece la ley que esta etapa de conciliación no debe de exceder de 45 días naturales. La notificación que se hace para acudir a esta etapa conciliatoria puede ser por medio del mismo trabajador o bien por algún personal del centro, ¿no? Obviamente, pues aquí tendríamos que considerar la agenda que tienen y la saturación de actividades que tienen por parte del centro. La notificación debe ser de manera personal, se entrega pues directamente en el centro de trabajo como se los comentaba, y en caso de una incomparecencia por parte del patrón o bien por alguna de las partes, se prevé una multa que va desde las 50 a las 100 UMAS. Actualmente la UMA está alrededor de 103 pesos, ya ahorita en el 2023. Entonces estamos hablando de que
si una de las partes no comparece a esta etapa conciliatoria, pues se podría ser acreedor de una multa de alrededor de 5,000 o hasta 10,000 pesos, ¿no? Obviamente, pues se puede presentar o puede presentarse la situación que sea una incomparecencia derivada de una falta justificada, ¿no? Ahorita más adelante lo vamos a analizar eso. Y la autoridad asigna un número de identificación, buzón electrónico y un turno para que se lleve a cabo en la sala de conciliación. También hay diferentes modalidades para el desahogo de la conciliación y ahorita más adelante los vamos a abordar. La conciliación, la audiencia de conciliación debe celebrarse dentro de un plazo máximo de 5 días a partir de la fecha en que se presenta la solicitud. Aquí es una parte importante, en caso de que no se llegue a un acuerdo, la autoridad conciliadora emite lo que es una constancia de no conciliación. Esta constancia pues es un requisito indispensable, ya se han emitido criterios incluso por la Corte referente a este tema, porque es un requisito para poder acudir a la instancia jurisdiccional, ¿no? Entonces, si me ayudan con la siguiente, por favor. Existen dos tipos de centros, ¿no? Sabemos que dependiendo de la competencia y de la naturaleza de la relación laboral, existen centros en materia federal y también centros en materia local. Entonces, pues esto atendiendo a la naturaleza de las actividades, todo lo que es de la industria minera, eléctrica, automotriz, de manufactura, me parece también, no metalúrgica, es competencia de nivel federal y estaríamos viendo lo de materia local, pues por decir algunos ejemplos, lo de la industria hotelera, restaurantera y otro tipo de relaciones, ¿no? Habría que ver cuál es la competencia y pues acudir al centro correspondiente. Ahora en pantalla ven el artículo 39, de hecho este es un artículo extraído de los lineamientos del centro y nos establece cómo se pueden desarrollar o bajo qué modalidades se pueden llevar a cabo estas pláticas conciliatorias. Primero tenemos una modalidad de conciliación, que es la que se lleva a cabo a través de las sedes o los espacios destinados para tal efecto en las sedes en cada uno de los estados. Y también puede ser una modalidad mixta, que puede, en esta etapa de transición, a mí me tocó en específico atender una audiencia de conciliación en una sede que era temporal, era un espacio que compartían en específico aquí en Ciudad Obregón con los juzgados de oralidad penal y que pues designaron una parte pues para llevar a cabo estas juntas conciliatorias, ¿no? Y también da la posibilidad de estos lineamientos de llevar a cabo esta conciliación a través de una videoconferencia. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Aquí en el artículo 41, igual de los mismos lineamientos, nos establece cuáles son las causas justificadas para la inasistencia. Obviamente, pues entregando el justificante correspondiente, pues evitaríamos la imposición de esta multa por la inasistencia que les comentaba hace unos momentos. Sabemos que esto atiende al principio general del derecho de que nadie está obligado a lo imposible y pues puede ser que derivado de una enfermedad grave, siempre y cuando sea acompañado por un certificado médico, pues se puede presentar la justificación correspondiente. Lo mismo acerca de un accidente o un caso fortuito de fuerza mayor, que lo vemos en la mayoría de los supuestos donde se establece es como que o sea, no es un caso específico, ¿no? Pero pues puede ser que se valore por parte de la autoridad y que se acredite este caso fortuito y por esa razón pues no se pudo acudir a la cita. Y por algún otro acto de autoridad competente que imposibilite a presentarse. Pues obviamente aquí en este tipo de situaciones pues buscaríamos reprogramar esta cita conciliatoria. Me digo que la siguiente, por favor. En pantalla pueden ver cuáles son los casos de excepción de este proceso prejudicial. Evidentemente son cuestiones en materia de competencia, por así decirlo. Están establecidos en el 685 de la Ley Federal del Trabajo y pues nos habla de las cuestiones que sea referente a las prestaciones, de maternidad, enfermedad, invalidez, guardería, prestaciones en especie, accidentes de trabajo, riesgos de trabajo, la discriminación de cualquier tipo, pues por la relevancia que tiene la cuestión del trabajo infantil, que es una cuestión pues claramente observada y que es uno de los principales objetivos del Estado mexicano
eliminar o erradicar este trabajo infantil o explotación, ¿no? La trata laboral, trabajos forzados y designación de beneficiarios. En el caso de beneficiarios, ahorita lo vamos a ver, hay un procedimiento especial para tal efecto. Toda la cuestión de las prestaciones lo estaríamos viendo en un área de seguridad social, entonces pues no es la autoridad competente, la instancia laboral, pues para llevar a cabo este tipo de controversias. La titularidad de contratos colectivos, la impugnación incluso de un estatuto sindical y la libertad sindical, todo esto pues ya vimos que hay un procedimiento también establecido para tal efecto, como que era lo que platicábamos al momento del depósito del contrato colectivo, o bien la legitimación del mismo, ¿no? En el caso de un contrato colectivo ya existente. Vamos con la que sigue, por favor. Bueno, se ha dado el uso de la voz al licenciado Omar y ahorita platicamos un poquito más acerca de esta parte del centro. Muchas gracias, Daniel. Vamos acotando ya prácticamente el punto de la legitimación, el punto del centro que nos hace aquí el favor el licenciado Daniel de señalarlo. Obviamente podemos adentrarnos en cualquier duda que se tenga, pero bueno, ya hablando del procedimiento laboral, ¿no? Al saber que tenemos que agotar una instancia prejudicial, evidentemente habría una instancia judicial de forma posterior a esto y es de la que vamos también a platicar ahorita y cómo los empresarios especialmente tendrían que cuidar algunos aspectos probatorios para que estos juicios puedan salir avante. Obviamente implica mucho que tengas un compliance, una organización preventiva adecuada para que tengas realmente las armas de poder presentar en un juicio. La intención del Estado, y yo creo que de todos, en este caso los que nos dedicamos al tema jurídico e incluso de los empresarios, sería siempre buscar una conciliación, evitar desahogar un proceso, pero el procedimiento laboral ha sido actualizado y ha sido un poquito más ágil, por lo menos lo que hemos visto últimas fechas, ¿no? Adelante con la presentación. Hablando del procedimiento ordinario como tal, dentro de la Ley Federal de Trabajo se señala un procedimiento ordinario, que es el más común, y algunos especiales. También estaremos diciéndoles cuáles son. Por ejemplo, hablando de temas colectivos o de huelgas, es un procedimiento especial. Ese no se lleva como el que les vamos a platicar ahorita. ¿Cuál es el principal cambio en materia laboral, hablando del tema adjetivo o procesal? Tenemos que ya no lo van a estar viendo las juntas, ya es algo que ve completamente los tribunales. Aquellos juicios que se iniciaron en las juntas los van a desahogar y concluir las juntas, no los vamos a pasar al tribunal. Pero hoy por hoy, un trabajador que ha sido despedido, que simplemente quiere presentar una demanda por algún concepto válido en la ley, va y lo presenta, va primero a desahogar la etapa prejudicial, hablando de la conciliación. Si no se concilia, le dan la constancia de no conciliación que se comentaba, y de ahí podemos irnos a un juicio ante el tribunal, no la junta. Hablando ya de la presentación como tal, dentro de la presentación de demanda, tenemos que exhibir esta constancia de no conciliación, es decir, ya agoté yo la obligación de buscar conciliar y no pude, y me expidieron esta constancia a través del centro, y se ofrecen también las pruebas. Anteriormente las pruebas se ofrecían en una audiencia posterior. Ahora, al momento que presentas la demanda, se exhiben estas pruebas como tal y ya tienes que llevarlas relacionadas con los hechos que tú estás señalando en la demanda, ¿no? Una vez que se tiene por presentada la demanda, lo recibe el tribunal, notificará en este caso al demandado al patrón, y el patrón va a tener 15 días para llevar a cabo la contestación a esta demanda. En esa contestación vamos a tener que exhibir los habilitantes, hablando del poder, de la carta poder en todo caso, que sea con lo que compares a acreditar, le llamamos, que realmente puedes representar a la empresa, ¿no? Exhibes las pruebas también y haces tus objeciones. ¿A qué nos referimos por objeciones? A señalar por qué las pruebas de la persona que está demandando no son válidas. Una vez que se presenta la contestación, ahora se le notifica a la persona que demandó, al trabajador en este caso, y va a tener 8 días para hacer sus objeciones y su réplica. En caso de que yo dentro de la contestación de la demanda diga, ¿sabes qué? Ok, me estás demandando, pero tú también me debes esta cantidad. Eso le llamamos, coloquialmente se le dice contrademanda. Lo puedes establecer ahí mismo. Legalmente se llama reconvención. Ahí cambia el término. Para eso tendría 15 días, pero si yo no reconvengo o no hago esa contrademanda, va a tener 8 días para objetar. ¿Por qué? Porque él apenas está conociendo mis pruebas que yo ya conocía y ya las objeté las suyas, ¿no? Y a partir de ahí puede hacer un derecho de réplica, simplemente decir por qué sus pruebas son válidas, por qué objeta las de nosotros y hace su réplica.
Una vez que se hace esto, se regresa ahora al patrón o al demandado y de ahí vamos a tener 5 días restantes para hacer la contrarréplica. Es decir, lo mismo contraargumentar. Esto antes se hacía en una sola audiencia. Era muy diferente. La contrarréplica, la réplica la hacías de forma verbal, las pruebas se ofrecían de forma posterior. Actualmente no. Actualmente todo esto se va haciendo por escrito. En este punto, todavía no se desahoga ninguna audiencia. Ya que ocurre esto, se señala una fecha para la audiencia preliminar y posteriormente se desahoga una audiencia de juicio. Les platico un poco de cómo se desahoga la preliminar. Adelante. Hablando de la audiencia preliminar, va a tener prácticamente esos 5 puntos medulares. Va a depurar el procedimiento y resolver algunas excepciones. ¿A qué le llamamos excepciones? Algunos argumentos que hace valer el patrón o el demandado del por qué no son válidos los requerimientos que está haciendo el trabajador, ¿no? Por ejemplo, una excepción de pago. Tú me estás diciendo que te debo salarios, pero yo voy a acreditar en su momento y exhibo las nóminas de que yo ya te pagué el salario. Esa es una excepción de improcedencia de pago, en este caso. Eso lo va a estar analizando. Hay algunas excepciones que nada más tienden a dilatar el proceso. Por ejemplo, si yo digo que el tribunal no es competente, esa es una excepción dilatoria. Esas se van a resolver en el momento. La excepción que les ponía de ejemplo del pago, esa se analizaría ya al final en una sentencia, pero el juez va a determinar cuáles nada más están de alguna forma siendo dilatorias y las otras que son, le llamamos jurídicamente perentorias, esas las resolvería hasta el último. Entonces se analizan esas excepciones y se hace una decisión en esa misma audiencia, ¿eh? Se establecen los hechos no controvertidos. ¿Qué es un hecho no controvertido? Como su denominación lo dice, ¿no? Si yo digo que ganaba 300 pesos diarios como actor o como trabajador y el demandado dice, sí, sí ganabas 300 pesos diarios, la realidad es que no hay razón de ser para que el tribunal analice si se tienen que ofrecer pruebas o no. Ese no es un hecho controvertido, se determinan cuáles no son y por lo tanto no tendrían que ser materia de análisis, ¿no? Se da por entendido que las partes están de acuerdo y listo en esos puntos en específico. Se admiten o desechan las pruebas que ya previamente presentamos en oficialía de partes de la autoridad, se cita la audiencia de juicio, se señala una fecha y en caso de que haya habido la presentación de un recurso de reconsideración donde yo dije que el secretario se había equivocado en algo cuando admitió la demanda, se resuelve en el momento. Si yo no presenté ningún recurso en contra de ese error del secretario, por llamarlo así, simplemente se cita audiencia de juicio, me señalan una fecha y estaremos compareciendo. Les platico un poco cómo se desahoga esta segunda audiencia de juicio como tal, ¿no? Adelante. ¿Qué pasa o qué se hace en la audiencia de juicio, no? Las partes van a comparecer por sí o a través del representante. Como tal, se va a efectuar la comparecencia, estén o no estén. Es decir, si no comparecen, se desahoga de todos modos. No es como que señalen una nueva fecha. Simplemente si no llegó, se va a continuar desahogando como tal, ¿no? Y va a dar cuenta el juez de si está o no presente las partes. Va a analizar en este momento cuáles pruebas son materia del desahogo, porque en la audiencia de juicio especialmente lo que se busca es desahogar las pruebas, ¿no? Adelante con la siguiente. Muy bien, paso a paso de cómo la desahogamos actualmente en los tribunales, ¿no? Se procede a desahogar las pruebas. Por ejemplo, si yo señalé que iba a citar al trabajador para hacerle preguntas, le llamamos confesional, se va a ir desahogando como tal. Si traigo testigos, se va a ir desahogando como tal. Ese día de la audiencia de juicio, yo ya tengo que llevar a todas las personas que son materia del desahogo de pruebas e incluso, por ejemplo, si yo exhibí un video, en muchas ocasiones te dicen, tienes que traer el medio físico para que ese disco o esa memoria USB de un video que quieres señalar como prueba se pueda desahogar. Si yo ese día no presento la computadora o no presento el medio que el tribunal me requirió, me desechan la prueba y prácticamente se acabó porque no la preparé. Entonces, en esa audiencia se desahogan todas. Anteriormente, con los juicios que se desahogan en la Junta todavía, se iban señalando una fecha por cada prueba. Te señalo el 20 de febrero para que desahogues la confesional. Y ese día te digo cuándo desahogamos las testimoniales. Aquí no, aquí insisto, todas en una misma ocasión, ¿no? Adelante. Muy bien, una vez que ya desahogué todas las pruebas, supongamos que ya se desahogó todo, está plenamente concluido este desahogo de pruebas, el secretario, que son las partes que intervienen por la autoridad, tanto el juez como el secretario va a hacer la certificación, no hay pruebas pendientes por desahogar y va a combinar a las partes para que en ese punto hablen o digan sus alegatos.
¿Qué es un alegato? Es muy similar a la réplica y contrarréplica, prácticamente, es decir, yo como abogado representante del patrón ofrecí la prueba tal, tal y tal, y estas pruebas acreditaron que no hubo un despido justificado, acreditaron que le pagué el salario, acreditaron. Es como un mini resumen de lo que tú buscaste pretender y de lo que lograste, ¿no? Se le da a cada una de las partes esta oportunidad de alegar y el juez considerará lo que está escuchando simplemente, ¿no? Una vez que se desahogan los alegatos, se va a declarar por cerrada la etapa de juicio y la intención, lo que nos señala la ley, es que en ese mismo momento se resuelva el juicio, inmediatamente. En ese mismo momento pueden dar una prórroga de, ¿saben qué? Denme 2 horas, denme 1 hora, denme 3 horas y volvemos, reanudamos la audiencia o lo que quedaba para concluir y les entrego la resolución. O bien puede decir el juez, en este caso puedo tener hasta 5 días para emitir la sentencia como tal y nos estarían citando para eso. La intención o el promedio es que los juicios duren entre 4 a 6 meses máximo, considerando que actualmente hay juicios que tienen años y años y años. La verdad es que sí es un avance, pero es parte que tanto los abogados litigantes se tienen que ir preparando para el desahogo de estas audiencias. Son mucho más dinámicas que las que teníamos antes y también conocer muy bien los términos para que no vayamos a caer en alguna negligencia, ¿no? Por parte de nuestros clientes. Adelante. Muy bien, les comenté sobre el procedimiento ordinario. Como les decía también, hay un procedimiento o varios procedimientos especiales y les doy el micrófono aquí al licenciado Daniel para ello. Gracias. Gracias, Omar. Precisamente, ¿no? Retomando un poquito lo que comentaba Omar, pues el propósito de este nuevo proceso, por así decirlo, ante una instancia judicial y la parte de la conciliación, pues atiende a ese principio, ¿no? De buscar la celeridad y la pronta impartición de justicia, ¿no? Procurar que los asuntos se cierren, en caso de que no se cierren en una conciliación, pues que el trámite digamos, el proceso jurisdiccional, pues se lleva a cabo de forma pronta. Pasamos a ver la parte de los procedimientos especiales. Este procedimiento especial tiene aplicabilidad en los casos que ven en pantalla. En primera instancia vemos la parte de cobro de prestaciones no mayores a 3 meses de salario. Es una etapa que podemos ver en este proceso especial, procedimiento especial, y cambian en específico pues algunos términos y un poquito la dinámica del desahogo del juicio, ¿no? Como tal. La declaración de beneficiarios por fallecimiento o desaparición es otra de las cuestiones que se pueden ventilar a través de este procedimiento especial. En este caso en específico, nosotros la recomendación, incluso lo que establece la Ley Federal del Trabajo en su artículo 25, que me parece que es donde establece los requisitos del contrato de trabajo, nos dice que debemos de designar desde ese momento a un beneficiario. ¿Quién es este beneficiario? Pues es aquella persona que en caso de fallecimiento del trabajador va a ser el que tiene derecho a cobrar el pago, los salarios o prestaciones que estén pendientes o incluso ejercer algún tipo de acción ante una instancia jurisdiccional. Entonces también se pueden ventilar conflictos en materia de seguridad social. Aquí la recomendación es ver el caso específico del que se trate, porque pues puede ser que se lleven a cabo a través de esta instancia de un procedimiento especial, o bien si ya es en materia administrativa, pues en contra del Seguro Social, ¿no? Ya dependiendo del caso en concreto. ¿Cuál es la dinámica? Si me ayudan con la siguiente. Bueno, el proceso tiene distintas características. Aquí, a diferencia del procedimiento ordinario, tenemos 10 días para presentar la contestación una vez realizado el emplazamiento. Después de presentada la contestación, se tienen 3 días para formular lo que es la réplica, la contrarréplica en caso de que exista una réplica y objetar las pruebas, ¿no? Normalmente aquí las pruebas se establecen desde lo que es la demanda y la contestación, en su caso, dependiendo de la parte de la que estemos hablando, y en ese momento, pues es el momento procesal oportuno, pues para objetar las pruebas correspondientes. Ahorita vamos a ver un poquito acerca de las pruebas también, ya que no obedece a la regla general del derecho, toda vez que pues sabemos que esta es una naturaleza social, entonces cambian un poquito la materia de las pruebas, ahorita más adelante lo vamos a comentar. Una vez que desahoga lo anterior, se dicta un auto de depuración en el término de 15 días y en este auto
de depuración, como el nombre lo indica, se trata pues de depurar exactamente cuál va a ser el contenido de la audiencia preliminar. Y este será por escrito como si fuera la misma audiencia. Cuando los asuntos solo hubiesen ofrecido pruebas documentales, es decir, que no requieran la actuación, por ejemplo, de un personal del tribunal, únicamente pues se van a abordar esas pruebas, se desahogan por sí mismas ya que son pruebas documentales y no requiere de una actuación posterior, ¿no? Por ejemplo, aquí podría ser una inspección judicial o incluso una pericia, ¿no? Entonces, en dado caso de que sea esta la situación en que solo se ofrecen pruebas documentales, tendría aquí en el tribunal el término de 5 días para emitir la resolución correspondiente. En caso de que sea necesario el desahogo de estas, o sí, pues el desahogo de las pruebas, hablando de otro tipo de pruebas, pues se desahoga en la parte del juicio, ¿no? La audiencia de juicio. Y sería la misma dinámica que podemos ver en lo que es el juicio o el procedimiento ordinario. ¿Se me van con la siguiente? Aquí les voy a platicar acerca de estas singularidades que tiene un procedimiento laboral. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el patrón dentro de este procedimiento? Aquí, pues, hay distintos. En principio, la misma norma está redactada a favor del trabajador, por así decirlo. El derecho laboral regula una relación entre partes que por naturaleza están en una distinción de condiciones. Entonces, para intentar o procurar esta igualdad, la norma beneficia, por así decirlo, la redacción de la misma norma protege a esta parte vulnerable, ¿no? Que es la parte de los trabajadores. Por el otro lado, pues tenemos al patrón, que es el que representa el capital, y pues nos encontramos con ciertos principios en materia laboral, como es la carga de la prueba al patrón, ¿no? En principio, la carga de la prueba siempre corresponde al patrón. Incluso la ley federal del trabajo, las obligaciones, podemos ver que es obligación del patrón, por ejemplo, hacer constar por escrito las condiciones de trabajo por medio de un contrato de trabajo. Y en caso de que no se lleve de esa manera, dicho incumplimiento es imputable al patrón. Y pues obviamente nos representaría claras desventajas en caso de que exista un conflicto de esta naturaleza, toda vez que pues la carga de la prueba es del patrón. Entonces, aquí hay un caso de excepción, sabemos que a toda regla hay una excepción. Cuando existe el momento de la contestación, el patrón niega la relación laboral, en ese momento la carga de la prueba pasa a ser del trabajador. Entonces nadie atendemos también un principio general del derecho que no estás obligado a probar hechos negativos, dada su naturaleza. Entonces, aquí en este supuesto, pues el que le correspondería aprobar la relación laboral sería el trabajador, ¿no? Existe, incluso aunque no haya o que no exista un contrato de trabajo, tenemos otros medios probatorios que pueden acreditar esta relación laboral, ¿no? Hablando por parte del trabajador. Por otro lado, el patrón siempre tiene la responsabilidad de tener todo el soporte documental. Es por eso que comentamos que es muy importante por parte de la empresa pues tener un compliance adecuado, ¿no? Que permita organizacionalmente tener todo este soporte documental desde el inicio de la relación laboral, durante la vigencia de la misma y hasta la terminación de la relación laboral. Aquí se nos establece la recomendación es conservar estos documentos que acrediten todos los estados durante la relación laboral por lo menos 5 años posterior a su terminación. ¿De qué estamos hablando? Contratos, que es el que da inicio, por así decirlo, a la relación laboral, controles de asistencia, recibos de pago, comprobantes de pago y de prestaciones, que es lo que tenemos durante la vigencia de la relación laboral, y posteriormente, pues cualquier otro documento que sea derivado de esta, hasta lo que es la terminación, ¿no? Háblese de un convenio de terminación laboral, un finiquito, incluso una renuncia, un comprobante de pago de finiquito, ya dependiendo del caso en concreto. Vayan con la siguiente, por favor. Vamos a platicar un poquito de manera breve de los medios de prueba para la defensa del patrón. ¿Cuáles son estos medios probatorios que nosotros podemos hacer valer ante esta instancia judicial ahora para poder acreditar, en su caso, pues nuestras pretensiones? Con la que sigue.
En pantalla pueden ver las pruebas generales, los medios probatorios que tenemos de manera general. En materia laboral, pues existen lo que son las confesionales, luego las partes, las testimoniales para acreditar un acontecimiento, un hecho jurídico a través de testigos que hayan presenciado esa situación y que acrediten pues el modo, tiempo y lugar que se está procurando acreditar, ¿no? Inspecciones de carácter judicial, que pudiera ser en el centro de trabajo para, por ejemplo, verificar la situación material de donde se desarrolló el hecho. Documentales vía de informes, que es la que solicita este tribunal a alguna otra autoridad, pudiera ser, por dar un ejemplo, el Instituto Mexicano de Seguridad Social, pudiera ser el Infonavit, incluso pudiera ser algún otro tipo de organismo, llámese, por ejemplo, estados de cuenta, algo ya más privado, ¿no? Que tenga la obligación de otorgar esta documental en vía de informes. Tenemos también la existencia de documentales privadas. Las documentales privadas es todo lo que se genera, por ejemplo, durante la vigencia de la relación laboral. Háblase de recibos de nómina, timbrados de nómina, solicitudes de autorizaciones de pago de vacaciones y todas aquellas documentales públicas que son aquellos documentos pues, que los emite una autoridad en el ejercicio de sus funciones. En pantalla pueden ver las pruebas fundamentales, que así lo quisimos establecer. Son las pruebas que normalmente acreditan una terminación sin responsabilidad para el patrón, ¿no? Que es como tal, no lo establece la Ley Federal del Trabajo. Primero tenemos la renuncia o finiquito. Sabemos que la renuncia es aquel documento que unilateralmente lleva a cabo el trabajador y donde plasma su voluntad de dar por terminada la relación laboral, ¿no? Normalmente se recomienda que esta renuncia venga acompañada de un finiquito, que es el desglose de las percepciones que va a estar recibiendo por este término de la relación laboral. Y aquí recomendación, también se tiene que añadir un comprobante del pago de este desglose o del concepto del finiquito, ¿no? Ya sea pues una copia de un cheque, incluso añadir una leyenda donde el trabajador señala pues que recibió la cantidad establecida en el finiquito. Eso es referente a esa parte. También puede ser una prueba fundamental y que nos puede ayudar durante el desahogo del procedimiento a los procedimientos administrativos de investigación. Este es un procedimiento que hacemos interno. Si nos ponemos a analizar la estructura de este procedimiento, sigue las formalidades esenciales del procedimiento. Existe una notificación, existe una conducta, una notificación, se aportan pruebas y termina con una resolución, ¿no? Se le da oportunidad de defensa al trabajador. Entonces, este procedimiento es el adecuado para llevar a cabo cualquier tipo de sanción derivada de una conducta indeseable del trabajador y nos permite tener un soporte documental que nos puede ser muy útil al momento de intentar acreditar un despido justificado, por ejemplo. Además de pues simplemente llevar podemos añadir estas situaciones o estas resoluciones derivadas del PAI, como le llamamos comúnmente, para llevar un control de los incumplimientos que ha tenido el trabajador. Incluso se puede ratificar de manera preventiva, lo podemos llevar ante la autoridad laboral y pues obviamente adquieren un mayor valor probatorio. Por otro lado, tenemos el convenio de terminación de la relación laboral. Aquí ambas partes están de acuerdo en dar por terminada la terminación, diferente a lo que es una renuncia. En esta parte, pues, como tal lo dice, un convenio requiere de la participación de ambas partes, tanto del patrón como del trabajador. Y obviamente, pues también dentro de este mismo convenio podemos señalar lo que es el desglose del finiquito y contemplar todas aquellas prestaciones que se le deberán de pagar al trabajador como consecuencia de la terminación. Y las periciales pues puede ser en diversas materias. Existen por ejemplo acerca de las firmas, se puede ya dependiendo del caso en concreto se exhibe o se ofrece esta prueba y por ejemplo en esta prueba en específico es una de las que se deben de desahogar porque requieren su desahogo, ¿no? No se actualizan por simplemente presentación como son las pruebas documentales. Entonces me parece que esto es todo acerca de las pruebas.
Espero les haya servido toda la información que les dimos. Sabemos que todos estos cambios derivan pues, de esta actualización normativa y siempre en búsqueda de respetar estos principios en la materia laboral y que atienden a la parte de la libertad sindical, negociación colectiva efectiva, la pronta impartición de justicia y todo lo que ahora pasa a formar parte de lo que en su momento se veía ante una Junta de Conciliación y Arbitraje, pues ahora tenemos dos organismos importantes, ¿no? Que es el Tribunal de lo Laboral, que forma parte o aplica esta impartición de justicia ahora por parte del Poder Judicial, y por otro lado este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es el que lleva todas estas actividades de registro y la etapa prejudicial de conciliación, ¿no? Que es una etapa obligatoria. Entonces, igual aquí estamos a la orden para cualquier duda. No sé si vayamos a dar un espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Sí, claro que sí. Abrimos un espacio para preguntas. Si alguien quiere abrir su micrófono, lo puede externar directamente. También, si gusta escribirle en el chat, aquí yo se las leo a los expositores. Antes de pasar a las preguntas, les acabo de compartir un link para que nos ayuden a contestarlo. En ese link les haremos llegar una constancia digital a su correo electrónico y la presentación del día de hoy. A ver, ¿alguna pregunta? ¿O todavía están ok, ya salió la pregunta. Julia, adelante. Buenos días, mi nombre es Julia Martínez. Bueno, yo tengo varias preguntas de hecho. Una, me acabo de enterar que tengo un trabajador que tiene otro patrón que es temporal. ¿A él cómo le tengo que hacer su contrato de trabajo? Okay, no sé si tiene alguna otra duda. En este punto, sobre el tema del contrato, tendremos que analizar si está dado de alta con los dos patrones. No hay una prohibición legal para estar dado de alta con dos patrones en el tema de seguridad social y tendremos que considerar el caso particular. Analizar, hay distintos tipos o formas de contratación. Podemos hacer una contratación por tiempo determinado, indeterminado, considerando capacitación, prueba. Es materia que para dar una mejor asesoría la pudiésemos platicar fuera de la sesión y nos adaptamos al caso particular. Si gustan, van a estar nuestra información también de la firma y con gusto podemos dar la asesoría inmediata y sobre el caso específico para no errar en señalar algo general, ¿no? Gracias, Liz. ¿Tiene otra pregunta, Julia? Muchas gracias. No, sería la única. Ya lo demás pues ya lo trataré personalmente. Gracias. Perfecto. Levantó la mano Héctor. Adelante, Héctor. No, disculpe, fue accidente. No, adelante, no se preocupe. Adelante, adelante. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Algo que quiera aportar? Mira, ahí nos compartió la información de la firma. Antes de concluir, licenciado Omar, licenciado Daniel, ¿gustan aportar alguna información para nuestras empresas? Bien, si nos permiten, pues reiterar que el equipo de estratego con más de 150 personas a nivel nacional está a sus órdenes. Somos especialistas en materia preventiva y correctiva laboral. También vemos algunos aspectos en materia administrativa y con gusto podemos aportarlo. La realidad es que, como bien lo decía el licenciado Daniel, pues todo esto deriva de compromisos fuertes internacionales, modificaciones en tema sindical, de elección efectiva. Pues bueno, el aspecto procesal también será una base importante para que tanto los que nos dedicamos al tema jurídico como los empresarios podamos cuidar, ¿no? Hablando de si a un patrón, por ejemplo, le llega alguna demanda y no tiene un poder suficiente o no tiene copias certificadas de un poder y tenemos el término encima para presentarlo, hay cierta logística que tendremos que considerar tanto los abogados como nuestros clientes para poder lograr el resultado debido, ¿no? Es eso, agradecer muchísimo el tiempo, la atención. Pues bueno, nos reiteramos a sus órdenes. No sé, Daniel, si gustes agregar algo. Muchas gracias.
Muchas gracias. No, nada más reiterarle, ponernos a sus órdenes para atender cualquier tipo de duda y pues agradecer el espacio, ¿no? Muchas gracias. Sí, aquí estoy leyendo una solicitud. Claudia, sí, lo tomaremos en cuenta y esperemos calendarizar el tema que nos comentan. Julia, le piden que si por favor deje sus datos para que se acerquen la firma con usted para la asesoría. Si alguien más está interesado en alguna asesoría de parte de Estratego Firma, me lo pueden notificar en el link de la evaluación. Ahí me puede decir, sé que me interesa, me gustaría mucho tener un acercamiento con la firma y yo le hago llegar la información a nuestros compañeros de Estratego Firma. Muchas gracias a todos los participantes por acompañarnos el día de hoy, a los licenciados, a Sandra de parte de Canaco La Paz le damos las gracias y damos por concluida la conferencia del día de hoy. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias, igualmente.